Hola, hola. Dime la presentación. Hola, hola. Sí se escucha, maestro. Gracias, muy amable. Yo me cambié de lugar. Parece que hay problemas de conexión. ¿Me escuchan? Sí. Sí, maestro. Bien, bueno, miren, ya les grabé el otro video para que también tengan la explicación. Les decía, diferencia entre delirio y alucinación, no se les olvide, es muy importante. Un psicólogo tiene que saber muy bien esta diferencia. La alucinación es cuando alguien ve algo o escucha algo. Las alucinaciones solamente son de tipo visual y auditivo en el esquizofrénico. En el que no es esquizofrénico son de tipo olfatorias o táctiles. Sienten que alguien los toca o huelen el perfume de alguien que no existe, ¿sí? Entonces, bueno, las alucinaciones, les decía, las más graves, pues obviamente son las visuales, que veas tú a alguien que no existe, bueno. Y el delirio es que tú, a partir de algo que sí existe, imaginas cosas que son falsas. Esa es la diferencia, ¿sí? Las esquizofrenias engloban a los trastornos que implican alucinaciones, pero las paranoias no. Las paranoias solamente son delirios, no alucinatorios. Esa sería como que una gran diferencia. Miren, las esquizofrenias, bueno, no todas las esquizofrenias producen alucinaciones. Mucha gente también, gente del público general, común y corriente, cree que una persona con esquizofrenia ve cosas que no son, no por fuerza, no por fuerza, ¿eh? Eso es muy importante, no por fuerza. Algunos esquizofrénicos ven cosas, o sea, tienen alucinaciones, pero no todos. Ahora, ¿cómo hago la diferencia entre esquizofrenia y paranoia? Porque son los dos grandes grupos, de hecho ya no se llaman paranoia, se llaman trastornos delirantes, es que le han cambiado a todo. Anteriormente yo los conocía como paranoias, ahora ya se les llaman trastornos delirantes. Bueno, está bien, no hay bronca. Así le llama el DSM-5. Entonces, el delirio pertenece a los trastornos delirantes, o sea, las paranoias. Y y el ver cosas que no son y escuchar cosas que no existen, pertenece a las esquizofrenias en general. Porque también les he estado diciendo que, que no todas las esquizofrenias producen eh, alucinaciones, ¿sí? Y les decía, por ejemplo, una persona común y corriente puede tener una ilusión, una persona común y corriente o un neurótico puede tener una ilusión, pero no una alucinación. La ilusión es que te la creas, que alguien te baje la luna, el cielo y las estrellas y te lo creas, eso es una ilusión. Pero la ilusión es un truco, un juego de la mente. Todos, por ejemplo, cuando una persona se enamora, está ilusionada. Decías Freud que era una psicosis benigna, así le llamaba Freud. ¿Por qué benigna? Porque se cura sola, o sea, nadie queda enamorado de por vida. Te enamoras 3 meses, 8 meses, 5 meses, y tarde que temprano te desilusionas. Por eso decía Freud, es una psicosis benigna, el enamoramiento. Y aparte, en el enamoramiento se dan las ilusiones.
¿Sí, sí me explico? No se dan las alucinaciones, se dan las ilusiones. Se parecen, pero no son lo mismo. En la ilusión tú te crees las cosas así como si fueran totalmente ciertas, ¿no? Que te va esa persona a amar toda la vida y no es cierto. No, no, no por fuerza. A lo mejor sí hay alguien que te ame toda la vida, pero pues eso no lo podemos saber con claridad. Entonces, bueno, ahí está la diferencia. Sí, sí les quedó claro el concepto de psicosis benigna de Freud y por qué le llamaba benigna, porque tarde que temprano se acaba. O sea, la psicosis no se cura, tiende a empeorar. Y le llamaba psicosis benigna porque cuando tú te enamoras, pues tarde que temprano te desilusionas en unos 3 meses, en unos 6 meses, pero pues va a venir la desilusión, porque esa persona que se perfumaba, se arreglaba solamente para ti, pues ya ni se perfuma, ya ni se arregla, y ya empezó a ver, ya le empezó a echar ojitos a otra persona, entonces, pues viene la desilusión. Eh, Miren, esta es la clasificación de la psicosis. Es muy larga. Ese es en el DSM-5. Miren, ahí les va. Esquizofrenia. Es un grupo muy, muy amplio. Tipo paranoide. Tipo desorganizado. Todo esto es esquizofrenia. Tipo catatónico. Tipo indiferenciado. Tipo residual. Y luego hay uno que no es tan grave, que se llama esquizofreniforme. Y luego hay otro que tampoco es tan grave, que se llama esquizoafectivo. Hasta ahí son las esquizofrenias. Déjenme les explico la primera. En la primera se combina la paranoia con la esquizofrenia. O sea, es un esquizofrénico, aparte de que tiene desorganizada su mente y ve cosas que no son, al mismo tiempo cree que lo persiguen, que lo quieren envenenar, matar. Entonces, pues ese es la enfermedad mental más grave que existe, es la esquizofrenia paranoide, ¿ok? Luego viene la que le sigue, que es la desorganizada. Es el que no ata cabos, no hila, o sea, piensa, por ejemplo, en un video que nos pasó una maestra hace muchos años, hablaba de una persona esquizofrénica que decía que la gente hablaba mal de ella cuando hacía calor y sobre todo si llovía. ¿Qué tiene que ver que llueva y que haga calor con que la gente hable mal de ella? Obviamente hay una desorganización, o sea, el cerebro no alcanza a ver causas y efectos, básicamente. El catatónico es una persona que está como engarruñada, engarrotada, por así decirlo, que no se mueve como un tronco, no mueve sus músculos. Ese es el catatónico. O que hace un movimiento con un dedo nada más. Está todo el día moviendo un dedito así. Ese es el esquizofrénico catatónico. No habla, obviamente. Es como un vegetal, ¿sí? Pero bueno, desde el punto de vista de que no produce ni dice ideas incongruentes, no se considera tan grave. Sí es muy grave, pero no es tan grave como el paranoide. El esquizofrénico paranoide puede ser tan grave que puede matar, porque cree que como el paranoide cree que lo van a matar, pues al defenderse mata. Entonces, por eso el esquizofrénico paranoide es muy grave. El indiferenciado. Desafortunadamente no hay tantas formas de clasificaciones como uno quisiera. Entonces, cuando algo no encaja en lo que en todas estas clasificaciones, los psiquiatras le llaman indiferenciado. El residual. El residual es el que ya tiene un problema social. Es decir, ya dejó la esquizofrenia en él un residuo, porque la esquizofrenia tarda de 10 a 15 años en gestarse. Una persona no está bien hoy y amanece esquizofrénica. Ojo, tarda 15 años, de 10 a 15 años. Se tarda mucho tiempo. Se va deteriorando la mente. Tiene 3 fases, pero luego se las digo las 3 fases. La primera fase
se puede confundir con 1000 enfermedades. Por ejemplo, la primera fase es cuando la gente se aísla. Es la primera fase de la esquizofrenia. ¿Sí? Bueno, el esquizofreniforme es un esquizofrénico grave, pero que de repente tiene como que ciertos momentos de lucidez. Y el esquizoafectivo piensa bien, tiene una buena mente, tiene un buen contacto con la realidad, pero su afecto no lo controla. O sea, su afecto se mueve de manera incontrolada, por eso se llama esquizoafectivo. Bueno, la palabra esquizo significa dividido, acuérdense, ¿eh? Esquizo es dividido. Hasta ahí son todas las esquizofrenias. No sé si tenga alguien alguna duda de aquí de las esquizofrenias. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, luego viene el trastorno delirante. Ya los delirios, el nuevo DSM ya les llamó trastornos delirantes, ya no les llamó paranoias como yo lo estudié. Pero está bien, o sea, qué bueno que le pongan otro nombre, o sea, no hay bronca. El trastorno delirante, les decía, eh, no ves cosas que no son, simplemente te imaginas o tu mente, el curso de tu mente, pues empieza a fantasear con cosas que no son. De hecho, una persona enamorada, si lo analizamos bien, así como de manera cínica como lo hacía Freud, una persona enamorada es una persona que está delirando, porque ni le van a bajar el cielo, la luna y las estrellas, ni le van a ser fiel para toda la vida. Bueno, yo digo, no sé, a lo mejor hay gente que sí le cumplen, pues, pero en general, pues, sabemos que no es así, ¿verdad? El psicótico breve, hay gente que dura una temporada, y, por ejemplo, el juez Scheber, este caso que estudió Freud, tuvo un episodio psicótico breve, le duró como 3 meses y luego ya se compuso. El psicótico compartido se habla de que es cuando vives con alguien que te esquizofreniza o que te genera los delirios. Por ejemplo, un papá que te exagera muchísimo la realidad. Eso ocurrió mucho en la Segunda Guerra Mundial, cuando la mamá le decía al niño que estaba flaco cuando que estaba súper gordo. ¿Por qué? Porque la mamá pasó a las hambrunas en la Segunda Guerra Mundial y obviamente para ella siempre se le hacía flaco el niño, aunque estuviera gordo. Entonces el niño también cree que está gordo, digo, también cree que está flaco cuando que está gordo, pero ahí está, por eso se llama psicótico compartido, porque la mamá está compartiendo esa forma de ver el mundo que es incorrecta o incongruente con el niño, ¿sí? Luego el trastorno psicótico debido a la enfermedad médica asociada. También a veces una enfermedad, por ejemplo, una calentura de 41 grados, de 40 grados, a los 40 grados las neuronas se mueren, a los 41 con mayor razón. Entonces, si alguien llega a tener una fiebre muy, muy alta, puede tener una psicosis debido a enfermedad médica asociada. También hay gente que huele tiner, agua de celaste, algunos solventes químicos y entonces eso le produce psicosis. Los que fuman marihuana, no. Esos son alteraciones muy momentáneas, ¿sí? Así que, bueno, tienen que ser solventes químicos. Y también hay, como ya les dije, bueno, aparte de que hay veces que no se sabe dónde clasificar a un esquizofrénico, tampoco a veces dónde clasificar a un psicótico. Entonces los psiquiatras le llaman psicótico no especificado. Yo quiero que sepan y que logren comprender que esto no lo hacen los psicólogos. Los psicólogos no nos dan voz ni voto en las asambleas donde se hacen los DSM-5 o los DSM-4. Ahorita estamos en el DSM-5 en América y en el CIDS en Europa. El psicólogo no lo hace, lo hace el psiquiatra. Y los psiquiatras, muchos de ellos no conocen bien de psicología. Conocen bien de psiquiatría, pero no bien de psicología.
porque estudiaron medicina, estudiaron que las sustancias, que esto y que el otro. Entonces, todo esto nos tenemos nosotros que psicólogos que atener a ello. Y aparte trabajar con ello. ¿Por qué? En los años 70 el psicólogo no tenía licenciatura. La licenciatura se ganó hasta el 73, que fue el primer licenciado en psicología. Anteriormente el psicólogo era un técnico auxiliar del psiquiatra. Entonces, por ese motivo, el DSM-1, el DSM-2, el DSM-3, el DSM-4 y el DSM-5 están hechos por psiquiatras, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda en síntomas? A ver, ¿quién me ayuda a leer? El primer síntoma. ¿Cómo podemos saber síntomas de psicosis? A ver, Alma. Dice, Ajá. cambios pronunciados en la conducta. 1. El 2, realización de introspecciones dándose de las personas que le rodean. ¿Y qué es una Presencia de introspección? una, ¿Qué es una perdón, introspección? Una introspección. es como nos pensamos de la otra persona. Una introspección es que te metes en tu mundo interno y no contactas con el mundo externo. Por ejemplo, si me quedo viendo un foco así, miren, y se me olvida que estoy aquí en clases, eso es una introspección, ¿sí? Y se me olvida que hay gente que me rodea, ¿sí? Ok. ¿Sí? Bueno. Luego, presencia de una sensación de que alguien está observándolo o haciendo Estoy viviendo. alucinación. Ajá. Alusivas y pláticas con personajes inexistentes. Sí, pues es el esquizofrénico que está alucinando, ¿verdad? Ahora, una forma de diagnosticar, fíjense, porque los síntomas nos sirven para diagnosticar la esquizofrenia o la psicosis en general, porque pueden ser de las dos, esquizofrenias o delirios, son psicosis, esquizofrenias o delirios. Es cuando una persona cree que la están observando, cuando cree que nada más están pensando en ella. Y si yo pienso que mi enemigo está pensando nada más en mí, pues a lo mejor sí es cierto. Tengo un enemigo que nomás está pensando en mí a ver cómo fregarme. Bueno, puede ser, pero a mí no me consta, yo no lo estoy viendo. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar por algo que no veo? Por ese motivo, ahí se nota luego cuando alguien ya está mal de la cabeza, porque no debemos de preocuparnos por cosas que no nos constan. Solamente si alguien llega en mi cara y me dice, oiga, usted es una persona odiosa, en ese momento que yo ya lo tengo constatado, pero no es una sensación de que alguien tiene algo en mi contra. Lo estoy comprobando, entonces yo ya puedo, en relación a la realidad, o sea, en vínculo con la realidad, responderle y decirle, pues usted lo será. Pero si yo veo que una persona me medio ve y medio feo, y yo me imagino que está pensando mal de mí, que se está riendo de mí, o de repente que escucho que alguien se está riendo y digo, se está riendo de mí, de cómo vengo vestido, qué sé yo, pues obviamente que eso no está bien, eso ya habla de que hay alguien que está con un trastorno de tipo psicótico. ¿Por qué? Porque no está contactando con la realidad. Digo, a veces nos ocurre que tenemos ciertas inseguridades, nos vestimos de una manera particular y luego la gente se ríe de nosotros. Pudiera ser, y pudiera ser que sintamos eso, pero eso es eventual, no es periódico. Entonces ahí sería una forma de diferenciar una psicosis de una situación normal, ¿verdad? Pudiera ser. ¿Qué más? Luego dice alucinaciones auditivas y pláticas con personajes inexistentes, confusión y pérdida de la memoria. Y por último, sentimientos que exista justificación en la realidad. Sí, miren, también otro detalle es que la culpa debe de ser racional. Si yo mato,
a un ser humano me tengo que sentir culpable, porque si no sería un psicópata. Los psicópatas no sienten culpa, no sienten miedo, no sienten angustia, temor, nada. Esos son los hombres perfectos, son simpáticos, son agradables, son las mujeres perfectas. No más que tienen un defecto, no que son casados. El defecto es que te quieren matar, ¿verdad? Bueno, entonces, el neurótico, tiende a tener mucha culpa, pero también el psicótico, algunos, no todos, ¿sí? Y no se justifica, ¿verdad? También el otro punto de confusión y pérdida de la memoria, hay gente que no sabe quién es, y eso suena hasta irrisorio y lógico. Pues, ¿cómo no voy a saber quién soy? Pues hay gente que le preguntas quién eres y no sabe quién es. Eso es una forma de esquizofrenia rara. Por ejemplo, ahí están los chistes clásicos de los manicomios del que está así con, con el brazo y que se siente Napoleón y que dicen, y que dice que se está riendo de otro que cree que es Napoleón cuando que él sabe que él es Napoleón. Bueno, entonces ahí también sería una situación de confusión y pérdida de la memoria. No saben quiénes son, están confundidos. Lo que ya les dije, las alucinaciones tienen que ser auditivas o tienen que ser visuales. Las del esquizofrénico. Las del paranoico son táctiles o son olfatorias. No sé si les ha pasado a ustedes, porque también esto si una vez te pasa no es que seas esquizofrénico o paranoico, pero no sé si les ha pasado que sienten que alguien los tocó. Ay, siento que alguien me tocó. No sé si les ha pasado. O que digan, como que huele al perfume de no sé quién. No sé si les ha pasado eso. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Pues tienen esquizofrenia, no se crean, es mentira. No, lo que pasa es que sí nos pasa a veces, o sea, que olemos algo y, ay, huele a lima, o huele a naranja, y nadie trae naranja, ni lima, ni nada. Bueno, eso puede ser, ¿verdad? Pero en el caso del delirante, pues es muy recurrente. Entonces se sienten que alguien lo tocó, o sienten que alguien Por ejemplo, tenía yo no una paciente, una alumna, fíjense, una alumna en el doctorado, que entró al baño y que supuestamente que le agarraron la mano y que había fantasmas. Entonces, una gente que tiene esa idea o esa mitología de que hay fantasmas, que está embrujado en un salón, ya no nunca volvió a entrar al baño de mujeres, se entraba al de hombres, porque en el de mujeres le agarraban la mano. Entonces, obviamente que ya eran síntomas de se llama fase prodrómica, acuérdense, esa es la primera fase. Son pequeños sintomitas que pudieran decirnos que alguien se va a volver esquizofrénico o paranoide o delirante, pues, o bien que, que son momentáneos y que se van a ir, o sea, que no son por fuerza, que se van a quedar, pero se llama fase prodrómica. Entonces, cualquiera de estos síntomas aislados son prodrómicos. Cuando ya se quedan, entonces ya se llaman activos, y ya cuando generan el deterioro se llaman residuales, ¿sí? Ya la última fase de la esquizofrenia se llama residual. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un momentito? Se llama esquizofrenia residual, es la última fase y es cuando ya la persona la tienes que tener encerrada en un cuarto, casi hasta encadenada para que no se haga daño ni haga daño a otros, ¿no? O en un psiquiátrico, ¿verdad? Bien, ¿hasta aquí todo bien? ¿Cuáles son las causas? Miren, hay muchas causas que, que hablan hay dos grandes teorías, la teoría de Jay Haley, no sé si lo ubican a este autor, lo vieron con alguna maestra, con algún maestro, Jay Haley, ¿no? Jay Haley, Jay, luego con H. Haley, ¿no? Bueno, este señor cree que la psicosis la genera la familia, que le llama el doble vínculo o el triángulo perverso.
No sé si han escuchado hablar de esto. Cuando una mamá te plantea una realidad totalmente falsa, te dice que en el mundo esto, que en el mundo aquello, que te van a hacer esto, que tengas cuidado con aquello, que no les gustan tus amigos, que te habla mal de tus amigos, qué sé yo, te empieza a distorsionar la realidad, te puede generar una esquizofrenia inducida. Le llaman en términos de esquizofrenia, se le llama folia 2 o locura de dos, ¿sí? Jay Haley también habla de los triángulos perversos. Por ejemplo, cuando el papá está enojado con la mamá y utiliza al hijo para comunicarse con la mamá, el hijo tiende a la esquizofrenia, porque su rol no es ser la mamá, ni tampoco ser la escucha del papá, ¿verdad? Su rol es ser hijo del papá, no ser la esposa del papá. Entonces ahí se da el triángulo perverso que dice Jay Haley. Entonces hay muchas causas, ¿verdad? Eh, Les decía, hay causas que se les consideran psicógenas, es decir, que las produce la familia. Hay esquizofrenias que las produce la familia y hay esquizofrenias que supuestamente son genéticas, ¿verdad? Entonces hablamos que la enfermedad mental con mayor grado de carga genética es la bipolaridad. Esa tiene el 80%. Y la segunda es la esquizofrenia con el 60%. O sea, de 10 personas, 6 son esquizofrénicos porque tienen un gen defectuoso de la familia. Un gen, no porque la familia los esquizofrenizó, ¿sí? Y de 10 personas, 8 son maníaco-depresivos, que todavía no los vemos, por causas genéticas. ¿Sí les queda claro? O sea, cómo la carga genética va variando. El neurótico, pues no es por carga genética, es porque pues así somos los humanos de nerviosos, ¿no? Y de preocupones por el futuro. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, ahí va el otro. Ahí les dejé una tarea que me investiguen las causas. Lacan es el más importante, no sé si lo ubican a Lacan, ¿lo han visto con algún maestro? ¿O lo han escuchado? Sí, Jacques, ¿sí? analista. ¿Con quién? Era un psicoanalista. ¿Pero lo han visto con algún maestro en concreto? ¿Han No, visto su a teoría? profundidad no. No. Bueno, él tiene la teoría del espejo, es muy interesante. No, tampoco no soy experto en Lacan, ¿eh? Pero sí conozco un poquito de su teoría. Lacan piensa que las esquizofrenias y la psicosis provienen del... ¿Se acuerdan de que Freud decía que los enamoramientos eran psicosis benignas? ¿Se acuerdan de eso? Que les dije. Que se curaban solas porque nadie permanece enamorado más de 3 meses, según él. Y bueno, Lacan fue más allá y llegó a la conclusión de que una persona que está en una psicosis benigna, que es un enamoramiento, y que rompe con ese ser amado, tarde que temprano va a caer en la psicosis. O sea, una persona que fíjense, lo que les estoy diciendo es algo medio curioso y medio grave. Si tú eres muy enamoradizo y te la crees de que te bajan el cielo, la luna y las estrellas, según Lacan, tiendes a tener más probabilidad de que te dé psicosis. Que si una persona es más fría, calculadora, va lo que va, perdón de la expresión, espero que no se incomode nadie y estar entre un público adulto, pero la gente que solamente busca el sexo por el sexo mismo y que no se enamora, que es gente fría, que es gente que ve en el sexo una necesidad y no tanto esta cuestión romántica, es una gente que está más protegida contra la psicosis. Espero no haber sido incómodo con nadie, ¿eh? O sea, y mis respetos para todas las compañeras. Pero bueno, esto
tenía que decirlo, ¿no? Porque lo dice Lacan. Lacan piensa que la psicosis ocurre cuando una persona está demasiado enamorada de otra y esa persona lo traiciona. Esa es la teoría, la gran teoría de Lacan, ¿sí? De hecho, hizo una tesis doctoral muy grande, muy imponente, sobre este tema, ¿sí? Según él, las decepciones amorosas o emocionales de una persona que cree fielmente en otra y lo traicionan, eso va a ser una causa de psicosis. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de esta teoría de Lacan? Por ahí les puse en la tarea que lo investigaran, pero se los digo de una vez si quieren. Ahí viene también en el librito. O sea que la gente que es práctica en cuestiones amorosas, a lo que te truje chencha, perdón, de que suene muy radical o muy, tal vez vulgar, no sé cómo suene, esa gente está más protegida de las psicosis. Y la gente que es más, cree más en el amor y todo este tipo de rollos así, tiende a tener un punto débil. Pues sí, ¿verdad? Miren, no, cambiando un poquito de tema, hubo una maestra argentina que se enamoró por internet de un mexicano y le pagó el viaje a Argentina, y cuando llegó el mexicano allá, está en internet el chisme, la mató el mexicano y le quitó todo su dinero. Entonces, el amor pues sí es muy bonito y toda la cosa, ¿verdad? Y yo la verdad sí he estado enamorado cuando menos unas 3 veces en mi vida. Pero cuando tú estás enamorado, estás débil, estás vulnerable. Esa es la palabra, vulnerable. Porque yo recuerdo que estando en mi punto más fuerte de enamoramiento, y perdón que hable tanto de mí, pero pues es algo que puedo compartir porque yo lo viví. Me pidió dinero prestado esta persona y yo se lo di así, con las ciegas, ¿no? Entonces ya después me di cuenta que pues no, que realmente ella no sentía mucho por mí y que realmente lo que quería era obtener mi dinero, ¿sí? Y bueno, entonces les digo, pero, o sea, no pasó de ahí, no me convertí en psicótico ni en esquizofrénico. Pero según Lacan, la gente que es vulnerable por el amor y que la traicionan, se vuelve esquizofrénico. Y esa es una teoría de Lacan muy importante. Y bueno, ¿cómo se diagnostica? Hay 4 puntos que generan el diagnóstico de la esquizofrenia, de la psicosis, perdón, porque estamos combinando las esquizofrenias y delirios. La desorganización de la mente. La percepción de un mundo totalmente erróneo del que no es, ¿verdad? El contenido del pensamiento. El pensamiento, a veces, camina más rápido, es absurdo. Una cosa es lo que contiene el pensamiento por dentro y otra cosa es cómo procesa la mente el mundo. Son cosas diferentes. Entonces se procesa el mundo de una manera totalmente errónea y diferente en el caso de la persona que padece de psicosis. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Quién les está quedando claro? No, ¿no hay dudas? No, ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Miren, no debemos de confundir, bueno, esto no es diagnóstico diferencial, pero sí a veces se confunden con fobias. Una persona que está en una fase fóbica muy intensa y que en ese momento llegamos, como psicólogos, pudiéramos creer que es un esquizofrénico o un delirante, pero es un fóbico. Es que las fobias, en el momento, cuando brinca la araña y la tienes te genera una reacción tremenda, ¿no? Y también las demencias, lo que les decía en un principio, hay demencias que no son seniles, que no tienen que ver con la edad, y también
no tenemos por qué confundirlas, ¿no? Ni fobias ni demencias, acuérdense, ni fobias, ni demencias, ni retrasos mentales, ¿sí? Porque esos no son atribuibles a los psicóticos. Son otras enfermedades. Las fobias pertenecen a la neurosis, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, tiene 3 fases. La fase prodrómica. P-R-O, y luego dromos, como carrera, dromos. No sé si conozcan la etimología de carrera, que es dromos. La fase prodrómica es la fase, es como una especie de carrera donde se va cada vez haciendo más y más grave el pensamiento, la organización, el contacto con la realidad. A esa fase se le llama prodrómica, ¿sí? Y luego viene otra fase, que es la fase activa, que es cuando ya se instaura la esquizofrenia o el delirio. Y luego viene otra fase, que es cuando ya de plano ya no pueden contactar con la gente, que se llama residual, ¿sí? Entonces, miren, ahí dice, es muy difícil saber qué curso tome una enfermedad psicótica como para poder pronosticar su comportamiento. En términos generales, sin agudizarse con el tiempo, sobre todo en ausencia de un tratamiento complejo. El caso que estudió Freud, que se llama Schreber, me gustaría que lo estudiaran, pero no es obligación, ¿verdad? Pero si quieren, investiguenlo, de Schreber. Este señor sí se cura de una esquizofrenia, pero se cura 2 años, luego le regresa otra vez la esquizofrenia. El juez Schreber había tenido un padre tremendamente duro y hostil, o sea que fue por la familia, no tanto fue por la herencia genética. De hecho, el hermano se suicidó de tan duro que era el papá con ellos. Entonces, en general, en el 98% de los casos, una persona que ya se le diagnosticó psicosis va a empeorar. Entonces va a estar en un psiquiátrico, sedado, con risperidona, el fármaco antipsicótico número 1 que utilizan los psiquiatras, se llama levopromacina o cloropromacina, dependiendo de la marca, ¿sí? También hay el aloperidol o aldol también, son los 2 antipsicóticos más fuertes. Te mantienen como muy sedado, no tanto que te compongan o te arreglen la mente porque no se puede, pero te mantienen sedado. Ya se va a acabar, la sesión. Entonces, pues tiende a agudizarse, ¿no? El tratamiento, les decía, pues casi siempre son psiquiatras, ¿no? El psicólogo apoya, por ejemplo, en los casos que inician de psicosis, ahí puede apoyar el psicólogo. Hay alguna, en los delirios, ahí sobre todo, el delirante es un psicótico que todavía se puede medio hablar con él y medio explicarle que está mal su forma de entender el mundo, pero aún así, pues no hay mucho remedio que digamos, ¿verdad? Pero en el caso del esquizofrénico, no hay remedio. O sea, el que ya tiene esquizofrenia ya no se le va a quitar. Y va a necesitar un psiquiatra que lo medique. Y si hay psicólogos en los psiquiátricos, o sea,